En un día normal como cualquiera, ¡boom!, nos dan un nuevo y jugoso avance de House of the Dragon, donde vemos el detrás de escenas con comentarios de los creadores y también un montón de tomas que revelarán secretos importantísimos de la trama de la primera temporada, así como un personaje Targaryen que muchos habíamos estado esperando ver. El adelanto se llama Un Nuevo Reinado y ahí el director de la Batalla de los Bastardos, Miguel Sapochnik, indica que se siente fiel y responsable con la serie original, por lo que le rendirá buen tributo. Tenemos tomas en nuevos escenarios, el patio central de la Fortaleza Roja, el interior del castillo, las habitaciones y todo con un detalle sumamente cuidadoso. Y nos vamos ahora con el Trono de Hierro, que este fue construido por Aegon el Conquistador con las espadas de sus enemigos caídos y que en House of the Dragon lo rediseñaron con 2500 espadas de los shows que intentaron emular el éxito y la magia de Game of Thrones. Y ahí podemos encontrar emblemáticas armas de utilería que han sido utilizadas en The Witcher y en la película de Warcraft. Por ahí se ve precisamente la hoja de Geralt de Rivia. Como vemos, el trono no es tan monstruoso, grande y asimétrico como el de los libros, pero por lo menos sí se acerca más a esa idea. Sobre el blasón del dragón de 4 patas, Ryan comentó que lo hemos visto con Daenerys en las últimas temporadas, así que será mejor seguir por esa línea para honrarla donde ella nos lo dejó, y el de 2 patas es más popular, pero por los libros u otra mercancía, así que esperan que esto tenga sentido. Tenemos esta imagen del cráneo de Balerion, el terror negro, y es que en los libros se dice que los huesos de estas criaturas eran entre negros o grises, según la cita de Tyrion Lannister en Tormenta de Espadas. Como vemos, el cráneo parece un poco más grande que el que vimos con Cersei en las últimas temporadas de Game of Thrones. La construcción de los sets fue increíble y compleja, con mucho trabajo de por medio y toneladas de responsabilidad, ya que los showrunners cargan un gran peso sobre sus hombros. Tenemos a Daemon Targaryen platicando con Miguel y Ryan y nos pasan a esta escena a un lado del mar donde veríamos la coronación de Rhaenyra Targaryen. Tenemos a los cuidadores de dragón en ese risco, Rhaenyra con corona está sentada al lado de Harold Westerling, a Daemon le están poniendo algo y por ahí se ve el maestre Mellos y otros integrantes de la Guardia Real. Se ve incluso Otto Hightower, lo cual es raro, Lionel Strong y creo que también Sir Lyman Beesbury. En este campamento del Consejo de Guerra vemos los preparativos para la batalla de los Peldaños de Piedra que librarán los Velaryon y Daemon Targaryen junto con algunas casas leales, así que irán contra la triarquía de las ciudades libres. Cambiando de toma, identificamos a Harold Westerling, Rhaenys Targaryen, Corlys Velaryon y de espaldas, quien podría ser Ryan Redwine. Ryan Condal porta en su mano la espada hermana oscura de Daemon y luego vemos esa famosa pared del cuarto de la mesa pintada de Roca Dragón, donde Stannis y luego Daenerys solían hacer sus reuniones. Breve encuadre de Daemon y Rhaenyra detrás de escenas que se ven espectaculares. Fabian Frankel con su armadura de Sir Criston Cole, y notamos a un chico de cabello rubio detrás que para sorpresa de muchos es ni más ni menos que Aegon II, interpretado por Tom Glencairn. Así que por fin tenemos el primer vistazo de este Targaryen, que será parte del bando de los verdes y enemigo acérrimo de su media hermana Rhaenyra, pues también desea para sí mismo el trono de hierro. Nos enseñan a Viserys con la legendaria espada Fuego Oscuro sentado en el trono de hierro y una claqueta de inicio de la grabación de la primera escena que arrancó el 20 de abril del 2021 bajo el nombre clave de Red Gun. Cambian toma hacia la mesa pintada de Rocadragón con varias localizaciones reconocibles de Poniente y ¡boom! Tenemos un gran spoiler porque nos muestran el Consejo Negro de Rhaenyra Targaryen una vez que es nombrada reina tras la muerte de su padre. Aquí la vemos de espaldas con una corona al lado de Baela Targaryen, hija de Daemon, y al lado izquierdo apreciamos a Rhaenys Targaryen con armadura, también a quien podría ser Reina Targaryen con vestido rosa, y en la mesa Rhaenyra es recibida por el gemelo Eric Cargill. Luego están dos de sus hijos, Lucerys y Jacaerys Velaryon, lo cual indica que Joffrey quedó fuera en esta adaptación, algo que me duele aunque no demasiado. Al frente de la chimenea está Daemon Targaryen, a su derecha Corlys Velaryon y del lado izquierdo de la mesa está Steffon Darklyn, Harold Westerling y otro personaje.
Viserys toca una de las columnas de la Sala del Trono, que por cierto tienen talladas escenas históricas de Poniente, y también las enormes figuras de los reyes Targaryen que le precedieron. Algunos podrían ser Aenys I o el propio Aegon el Conquistador. El encuadre corresponde a la fiesta de compromiso de Rhaenyra y Laenor, a donde llegan muchos Velaryon con más poder que antes. Como observamos, son muchos familiares y al frente se ve una de las pequeñas que podría ser Baela o Reina Targaryen. Lo que me intriga es el chico rubio detrás de Laenor y me pregunto quién será. En el baile de celebración, Rhaenyra danza con un noble, mientras que Laenor lo hace con su hermana Laena. Nos muestran a su vez el escenario donde será el torneo con varias casas asistentes y la toma de un funeral, pues casi todos visten de negro. Me encanta la armadura del soldado Targaryen, por cierto. En esta toma identifico solo a Rhaenyra Targaryen siendo maquillada, pero no a los otros personajes, aunque podrían ser Daemon y Baela. Lo cierto es que se ve el carruaje de Alicent Hightower y este podría ser un patio afuera de la Fortaleza Roja. Daemon porta en su mano un puñal bastante elegante y posteriormente aparece el Maestre Mellos junto a Rhaenyra Targaryen y Viserys en la Sala del Trono. Otra sorpresa que nos regalaron es a Daemon caminando con su armadura y llegando al Consejo de Guerra Velaryon, quizás en marea alta. Ese casco y ese penacho lucen espectaculares, su espada, toda la indumentaria es magnífica. Tenemos una breve toma de Rhaenyra mirando al frente en lo que es un funeral en Marcaderiva y el gran combate entre Daemon y Ser Criston en un torneo. Nada que decir, salvo que el escudo del príncipe canalla está roto, lo cual indica que los guamazos estuvieron intensos. En la siguiente escena vemos la caja de votos del Gran Consejo del año 101 en Harrenhal siendo cargada hacia el rey Jaehaerys I en su asiento real y una enorme bandera Velaryon siendo quemada. Esta toma corresponde a la Guerra de los Peldaños de Piedra contra la Triarquía, pues ya hemos visto a esos guerreros piratas anteriormente, y será uno de los combates más sangrientos que apreciaremos en pantalla con una gran cantidad de extras. Los Velaryon reciben instrucciones de Condal, tenemos a dos misteriosos personajes hablando en el camino hacia el castillo de Rocadragón que no logro identificar, pero lo genial es que están grabando en las enormes pantallas LED, así que se han ahorrado bastante dinero con eso. Balerion sin dudas es venerado como una especie de dios con este altar, y Daemon guarda su espada hermana oscura. Rhaenyra aparece sentada en lo que parece ser un trono al estilo de Daenerys cuando recibió a Jon Snow, y parece que Daemon la acompaña ahí mismo. La princesa camina sola y meditabunda con un bello vestido rojo, y tenemos este encuadre muy raro que las teorías dicen que podría ser una sala de trofeos de Corlys Velaryon, ya que el tapiz del fondo es de temática muy marítima con esos monstruos, pero estos cráneos con cascos pasan a ser una gran interrogante. ¿Son generales caídos? ¿Es esta una sala de reunión de la Triarquía? ¿O incluso serán estos antepasados del ejército valirio? Solo el tiempo lo dirá. Daemon de espaldas en la fiesta de compromiso de su sobrina al lado de Lyonel Strong, y un detrás de escenas donde Rhaenys y su esposo Corlys ríen a carcajadas al lado de sus hijos Laena y Laenor de jóvenes. También hay una señora rubia que los acompaña y algunos creen que podría ser una Lannister o una Westerling, pero no le veo demasiada importancia. Detrás de Corlys está Lyonel Strong y Lyman Beesbury, y en el extremo derecho está Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower con unas caras que no las calienta ni el sol, así que la tensión es palpable. La otra chica no sé de quién se trate, pero debe ser una amiga de la corte. Y momento, porque esta imagen dice más que 1000 palabras y nos arroja un mega spoiler, porque tenemos a un actor casi calvo con un tatuaje en la mano, que si no me equivoco es Viserys I, ya en decadencia y a punto de morir por enfermedad. Este abrazo hacia los actores que interpretan a Otto Hightower y Daemon Targaryen es una despedida porque ha terminado de rodar sus escenas. Detrás de cámaras el elenco ríe como si fueran una familia feliz, pero es curioso porque esta será la única vez que habrá cierta simpatía entre ellos. Curioso también que en el extremo derecho esté Jaehaerys Velaryon y que Daemon traiga un celular en la mano, pues van a repetir lo del vaso de Starbucks, pero ahora con smartphones. Viserys I con corona ríe y detrás observamos a Rhaenyra y a Lyonel Strong, así como al Lord Comandante Harold Westerling y el Maestre Mellos. Y ¡listo! Vemos la toma ampliada de Viserys con su espada sentado en el trono de hierro, y en general estoy seguro que los creadores nos mostrarán muchas referencias que valdrán por completo la pena. El proyecto, como notamos, es de calidad y George R.R. Martin confía por completo en los showrunners. Y de esta forma hemos terminado.
Te recuerdo que la opción de super gracias está disponible por si quieres dejar tu apoyo al canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.